الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De los relatos relacionados con los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, hoy hablaré sobre Hazrat Mista bin Usasa. Su nombre era Auf, pero era conocido por el título de Mista. Su madre era Hazrat Mista Salma bin Sahar, hija de Raita bin Sahar, la tía materna de Hazrat Abu Bakr. Hazrat Mista bin Usasa emigró a la Meca junto a Hazrat Ubaida bin Haris y sus dos hermanos, Hazrat Tufail bin Haris y Hazrat Hussein bin Harith. Antes de emprender el viaje, se acordó mutuamente que se reunirían en el valle de Naye. Sin embargo, Hazrat Mista bin Usasa quedó retrasado porque fue mordido por una serpiente durante el viaje. Al día siguiente, cuando los que iban delante se enteraron del incidente de la mordedura de una serpiente, regresaron y lo acompañaron a Medina. Mientras estaban en Medina, se quedaron en la casa de Hazrat Abdurrahman bin Salama. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Mista bin Usasa y Hazrat Zaid bin Muzayyan. Hazrat Mista acompañó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las batallas, incluida la batalla de Badr. Ocho meses después de la migración, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Hazrat Ubaida bin Haris con una caballería compuesta por 60 o, según un informe, 80 hombres. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam consiguió una bandera blanca para Hazrat Ubaida bin Haris. Hizo una bandera que fue sostenida por Hazrat Mista bin Usasa. El propósito de esta expedición era detener la caravana comercial de los Quraysh. Abu Sufyan era el líder de la caravana de los Quraysh. Según algunos relatos, esta caravana fue dirigida por Ikrama bin Abu Jahl y, sin embargo, otros fue Mikraz bin Hafs. Esta caravana estaba compuesta por 200 personas que transportaban mercancías. El grupo de los compañeros se encontró con la caravana en el valle de Rabiq, que también se conocía como Buddan. Esta caravana no solo era una caravana comercial, sino que también estaba cargada de armas. Además, las ganancias del comercio de esta caravana se utilizarían para librar una guerra contra los musulmanes. A partir de los hechos se ha demostrado que estaban completamente preparados para esto. No obstante, cuando estas personas llegaron allí, no hubo más enfrentamientos entre las dos partes, excepto un intercambio de flechas, ni se formaron líneas para el combate. Este incidente ha sido mencionado anteriormente al dar cuenta de otro compañero. El compañero que disparó la primera flecha de los musulmanes fue Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas.
Esta fue la primera flecha disparada en nombre del Islam. En esa ocasión, Hazrat Miqdad bin Aswad y Hazrat Uzayna bin Ghazwan, según el Sirat de Ibn Hisham y Tarikh Tabari, era Utbah bin Ghazwan, se liberaron del partido de los idolatras y se unieron a los musulmanes, ya que ellos dos habían aceptado el Islam y desearon unirse a los musulmanes. Esta fue la segunda expedición en nombre del Islam bajo el liderazgo de Hazrat Ubaidah bin Haris. Después del intercambio de flechas, ambas partes retrocedieron. Este incidente ha sido mencionado en uno de los sermones anteriores. Los idolatras estaban tan sorprendidos con los musulmanes que asumieron que los musulmanes tenían a su disposición un gran ejército. Por lo tanto, volvieron con miedo y los musulmanes no los persiguieron más, porque el objetivo no era iniciar la guerra. Más bien, fueron para detenerlos y para demostrarles que si iban a hacer preparativos para luchar contra los musulmanes, entonces los musulmanes también estaban preparados. Durante la batalla de Khaybar, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dio granos con un peso de 50 wasaq, una unidad de peso, a Hazrat Mistah y Ibn Ilyas. En aquellos días era costumbre dar el botín de la guerra. En Tabaqatul Kubra se ha registrado que falleció a la edad de 56 años en el año 34 después de la Hijra, la migración a Medina, durante el califato de Usman radiyallahu anhu. También se registra que vivió hasta el califato de Ali radiyallahu anhu y que participó en la batalla de Siffin junto a Hazrat Ali y falleció en el mismo año 37 años después de la Hijra. Hazrat Mistah es la misma persona que estaba bajo el cuidado de Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, quien se encargó de su mantenimiento y gastos. Sin embargo, cuando se planteó la acusación con Hazrat Aisha radiyallahu anha, Hazrat Mistah estuvo también entre los que plantearon esta acusación. En ese momento, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu hizo un juramento de que ya no lo cuidaría ni lo apoyaría. Sobre esto, el siguiente versículo del Sagrado Corán fue revelado. Es decir, y que aquellos de entre vosotros que poseen medios y riqueza no juren retirar su ayuda a los parientes y a los necesitados, así como a quienes han abandonado sus casas por la causa de Allah, que perdonen y se abstengan. ¿No deseáis que Allah os perdone? Pues Allah es el sumo indulgente y misericordioso. Por lo tanto, este versículo fue revelado y como resultado de ello, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu una vez más se ocupó de él y lo apoyó. Además, cuando Allah el Exaltado reveló los versículos con respecto a la exoneración de Hazrat Aisha radiyallahu anha, los que levantaron la acusación también fueron castigados. Según algunos relatos, Hazrat Mistah estaba entre las personas que presentaron esta acusación en contra de Hazrat Aisha radiyallahu anha, y entre quienes el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dio instrucciones para que les dieran latigazos. En relación con esta alegación, el Mesías prometido alaihi salam establece lo siguiente: este es ciertamente un evento histórico. De hecho, no solo es histórico, sino un incidente importante que contiene una lección para los musulmanes y como tal se ha mencionado con gran detalle. Además, Allah el Exaltado también ha revelado estos versículos en el Sagrado Corán en relación con esto. Con esto el Mesías prometido, alaihi salam, dice: Allah el Todopoderoso ha incluido en sus atributos que pospone su advertencia de un castigo inminente como resultado del arrepentimiento, la búsqueda del perdón,
las oraciones y la caridad. Del mismo modo, también ha enseñado al hombre estas mismas virtudes. Después de mencionar este incidente, el Mesías prometido ha mencionado la diferencia entre una advertencia y una promesa. El Mesías prometido al Islam luego declara, como se ha demostrado en el Sagrado Corán y en el Hadith, algunos compañeros de mente ingenua también se unieron a los hipócritas, quienes cruelmente presentaron esta absurda acusación en contra de Hazrat Aisha radhiyallahu anha. La intención de sus compañeros no era crear desorden, sino que simplemente se unieron como resultado de su mentalidad ingenua. Uno de los compañeros solía comer 2 comidas al día en casa de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Sobre este error suyo, Hazrat Abu Bakr prestó juramento y se comprometió como advertencia a que, como castigo por este acto inapropiado, nunca volvería a alimentarlo. Posteriormente se reveló el versículo en árabe: que perdonen y se abstengan. ¿No deseáis que Allah os perdone? Pues Allah es el sumo, indulgente, misericordioso. Debido a ello, Hazrat Abu Bakr abandonó este compromiso y le ofreció comida como lo hacía habitualmente. Sobre esta premisa se ha incluido en la moral islámica. Aquí nos ha aclarado una dicotomía el Mesías prometido al Islam, que si uno hace un juramento en forma de advertencia, es una buena cualidad moral abandonarlo. A modo de ejemplo, el Mesías prometido al Islam explica que se entiende por una advertencia, diciendo, por ejemplo, si una persona hace un juramento en relación a su siervo, diciendo que ciertamente le golpeará con un zapato 50 veces, es una tradición islámica perdonarlo si se arrepiente y suplica. Esto es para que él pueda adoptar los atributos de Allah el Todopoderoso. Sin embargo, no se permite romper una promesa. Si se le preguntará a uno sobre las promesas que rompió, pero no se cuestionará el abandono de una advertencia. Una promesa es un juramento que se hace teniendo en cuenta todos los aspectos negativos y positivos, y es necesario que uno la cumpla. Si uno la rompe, será inquirido o será reo de una multa. Según una narración en Sahih Bukhari, mencionando los detalles del incidente de la falsa acusación, Hazrat Aisha radhiyallahu anha narra lo siguiente. Como eso también es importante, estoy mencionando los detalles. Ella narra: era una costumbre del santo profeta sallallahu alaihi wasallam que cuando él tenía la intención de embarcarse en un viaje solía hacer un sorteo entre sus esposas, luego llevaba consigo a la ganadora. En una ocasión, antes de una batalla, él hizo un sorteo y me tocó a mí. Hazrat Aisha dice que su nombre salió elegido y por eso acompañó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto sucedió en un momento en el que ya se había revelado las medidas cautelares sobre el parda, observar el velo. Por lo tanto, durante este viaje me senté en una litera, un asiento cubierto, y se colocaría en la parte posterior de un camello conmigo dentro, y donde quiera que se detenía se colocaba en el suelo. Más adelante afirma: cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresó después de haber terminado su expedición y nos dirigíamos cerca de la ciudad de Madina, una noche el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó la salida. Cuando la gente anunció la retirada, escuché este aviso, comencé a caminar, me adelanté al ejército para satisfacer mis necesidades fisiológicas y regresé cuando terminé. Dado que tenía que satisfacer sus necesidades fisiológicas, se alejó a un lado. Cuando regresé a mi litera, toqué mi pecho y encontré que mi collar hecho de zafiro negro se había perdido. Volví a buscarlo y me retrasé un poco. Mientras tanto, aquellos que habían sido designados para preparar mi camello vinieron para levantar mi litera y colocarla en la parte posterior del camello, y asumiendo que estaba en la litera, la levantaron y la pusieron en el camello. Hazrat Aisha afirma: más adelante, en esa era, las mujeres eran ligeras en peso y no tenían exceso de grasa en sus cuerpos, dado que solían comer poca comida. Los ayudantes, por lo tanto, no sospecharon que yo no estaba ya en la litera
a pesar de pesar muy poco. Hazrat Aisha radiyallahu anha luego dice, la levantaron, además en ese momento todavía era una chica joven. Ellos se pusieron en movimiento. En cualquier caso, cuando volví después de encontrar mi collar, para mi sorpresa el ejército se había ido y la llanura estaba vacía. Me sentí extremadamente preocupada, pero pensé que debería permanecer en mi lugar, porque cuando la gente se diera cuenta de que me habían dejado atrás, seguramente volverían. Por lo tanto, me senté en mi lugar y pronto me venció el sueño. Sucedió que Safwan bin Mu'attal Solemi Zakwan era un compañero cuyo deber era permanecer detrás del ejército para controlar que la comitiva había salido, que los artículos caídos, etcétera, pudieran ser recogidos. Cuando llegó desde la retaguardia del ejército y llegó a mi lugar de descanso justo antes del amanecer, me encontró durmiendo allí sola. Como ya me había visto antes de la revelación de los mandamientos relevantes al Parda, me reconoció de inmediato, y ante lo cual se puso nervioso y dijo: sin duda a Allah le pertenecemos y a él regresaremos. Me desperté al escuchar el Inna Lillah. Luego acercó el camello a mí y me monté. A continuación comenzó a andar dirigiendo el camello a través de su cabestro. Hazrat Aisha afirma además: finalmente llegamos al mediodía, al lugar donde el ejército musulmán había establecido el campamento para descansar. Este es el relato debido al cual los que iban a ser arruinados se arruinaron a sí mismos. En otras palabras, las personas comenzaron a realizar acusaciones contra Hazrat Aisha radiyallahu anha y comenzaron a emitir declaraciones equivocadas sobre ella. Hazrat Aisha además afirma: la persona clave que fue responsable de difundir esta calumnia fue Abdullah bin Ubay bin Salul. Después de esto llegamos a Medina y sucedió que tan pronto como llegamos enfermé, y esta enfermedad duró un mes. Durante este tiempo las declaraciones falsas de los calumniadores se difundieron ampliamente y corrieron los rumores. Sin embargo, hasta entonces no tenía absolutamente ninguna noción de esta calumnia. Sin embargo, una cosa que noté que me llevó a sospechar que algo no estaba bien era que durante mi periodo de enfermedad el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no me brindó el cariño y la amabilidad habituales a las que estaba acostumbrada. Ella dice que durante su enfermedad no recibió el mismo afecto del santo profeta sallallahu alaihi wasallam que normalmente recibía. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam me visitaba durante mi enfermedad, y entraba y decía assalamu alaikum, y luego preguntaba sobre mi salud a mis padres. Era completamente inconsciente de esta alegación. No me di cuenta hasta que me recuperé de mi enfermedad y todavía estaba en un estado de debilidad, y no fue hasta que Mista y yo fuimos en dirección a Mina para hacer nuestras necesidades fisiológicas. En esos días solíamos salir en la noche. Esto era antes de que pudiéramos construir aseos cerca de nuestras casas. En aquellos días las personas salían de sus hogares para ir al baño y las mujeres iban por la tarde cuando anochecía. Hazrat Aisha además afirma: en aquellos días seguíamos las costumbres tradicionales de los árabes y nos internábamos en la jungla para hacer nuestras necesidades fisiológicas. Mista bint Abi Ruham y yo íbamos cuando de repente se tropezó con su prenda exterior y exclamó: ¡ay de Mista! Dije: ¿qué cosa tan horrible has pronunciado? ¿Dices algo desagradable sobre alguien que ha participado en la batalla de Badr? A esto ella respondió: oh joven inocente, ¿no has escuchado los rumores que se han difundido? Fue entonces cuando supe de la acusación que se estaba propagando sobre mí. Me había recuperado de mi enfermedad y todavía estaba en un estado de debilidad, pero después de escuchar esto mi enfermedad empeoró. Cuando volví a casa, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam vino a visitarme como de costumbre y dijo: assalamu alaikum, ¿cómo te sientes ahora? Pedí permiso del santo profeta sallallahu alaihi wasallam para ir a casa de mis padres para saber qué es lo que decían de mí. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam me dio permiso, fui con ellos y le pregunté a mi madre sobre lo que decía la gente. Mi madre dijo: hija, no te preocupes por esto. Por Dios, es común
que cuando una persona tiene una bella esposa a quien quiere y también tiene otras esposas, la gente murmure en contra de ellas. Dije espontáneamente: santo es Allah. ¿La gente está diciendo estas cosas de mí? Entonces comencé a llorar y mis lágrimas no se detuvieron. No dormí en toda la noche. Al amanecer todavía lloraba por la acusación tan grande que había sido dirigida contra mí. Por la mañana, cuando me levanté, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu y Usama bin Zaid radiyallahu anhu para buscar su consejo en relación a dejar a su esposa y cortar su relación con ella, porque no había recibido revelación desde hacía bastante tiempo sobre si debería continuar con ella o no, debido a la acusación realizada contra ella. Debido al amor del santo profeta sallallahu alaihi wasallam por sus esposas, Usama dijo: oh mensajero de Allah, Aisha es tu esposa y por Dios no conocemos otra cosa más que la bondad con respecto a Aisha. No hemos visto ningún tipo de falta en Aisha. Hazrat Aisha declara, sin embargo, Ali bin Abi Talib, que era de carácter precipitado, dijo: oh mensajero de Allah, Allah el exaltado no le ha puesto dificultad, y hay muchas más mujeres además de ella. Hazrat Ali radiyallahu anhu dijo: no obstante, pregunté a la sirvienta. Hazrat Aisha tenía una sirvienta, quizás ella sepa algo y pueda decirle la verdad. Sobre esto el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a Barira y le preguntó: ¿alguna vez has visto en Aisha radiyallahu anha algo que pueda considerarse sospechoso? Barira respondió: juro por el Dios que le ha enviado con la verdad, que nunca he visto nada malo en ella, excepto que, debido a su juventud, es un poco descuidada. A menudo sucede que deja la masa al descubierto, se queda profundamente dormida y luego vienen las cabras y se la comen. Al citar este ejemplo demostró su inocencia de cualquier mal, si bien dijo que tenía la debilidad de ser vencida por el sueño. Ese mismo día, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigió a sus compañeros y se quejó de Abdullah bin Ubay bin Sulul por haber propagado esta acusación. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lo dicho sobre mi esposa me ha causado gran tristeza. ¿Hay alguien entre vosotros que pueda hacerse cargo de semejante individuo? Por Dios, lo único que conozco de mi esposa es su piedad y bondad. Por otra parte, también considero que el hombre que ha sido mencionado a este respecto es piadoso, refiriéndose al incidente con Hazrat Aisha, la otra persona que fue acusada en este incidente. Él nunca ha venido a mi casa en mi ausencia. Al escuchar estas palabras, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Mu'az se levantó y dijo: oh mensajero de Allah, por Dios que buscaré venganza contra el individuo que ha planteado tal alegación. Si esta persona es de nuestra tribu Aus, creemos que merece la muerte, por lo que le cortaremos la cabeza de inmediato. E incluso si él es uno de nuestros hermanos, es decir, la tribu Hajar, estamos preparados para hacer lo que ordene. Sobre esto, Sa'ad bin Ubadah, jefe de la tribu Hajar, se puso en pie, y aunque era un hombre justo, en ese momento se sintió abrumado por el honor de su tribu, y le dijo: has dicho una mentira. Por Dios, no matarás a un hombre de nuestra tribu, ni tendrás el poder de hacerlo. Después de eso empezaron a discutir unos con otros. Sobre esto, Usaid bin Uzair se puso de pie y se dirigió a Sa'ad bin Ubadah, diciendo: eres un mentiroso, por Dios, y con toda seguridad mataremos al que ha hecho esta alegación. Incluso dijo: de hecho, eres un hipócrita, porque discutes como los hipócritas. Este intercambio de comentarios indignados entre los Aus y Khazraj casi acaba en un altercado, en el sentido de que, aunque no hubo combates, estuvieron muy cerca de que se produjeran,
Pero el santo profeta sallallahu alayhi wasallam bajó del púlpito, amonestó a todos y acabó con la situación. Todos entonces se callaron y el santo profeta sallallahu alayhi wasallam también se mantuvo en silencio. La narración de Bukhari continúa. Es una narración bastante larga. Aisha afirma, además, mi estado era el mismo de siempre, en el sentido de que mis lágrimas no se detenían y tampoco podía dormir. Mis padres estuvieron conmigo y permanecí así durante 2 noches enteras, y un día sentí como si mi hígado estallara en pedazos y me muriera. Estaba sentada junto a mis padres en ese mismo estado, llorando, cuando una mujer de los Ansar pidió permiso y entró y comenzó a llorar conmigo de una manera compasiva. En esto el mensajero de Allah llegó a la casa de Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu y se sentó a mi lado. Este fue el primer día que se sentó conmigo después de la calumnia. Antes de esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se había sentado al lado de Hazrat Aisha. Él preguntaba por su salud desde lejos y luego se iba, o preguntaba a través de la criada, o cuando ella había vuelto a casa, él iba allí y preguntaba por ella. Hazrat Aisha además declara, había transcurrido un mes, pero no se había revelado nada acerca de mi caso durante un mes entero desde la acusación. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam no vino ni se sentó a mi lado, pero ese día lo hizo, esperando que Allah el Todopoderoso le revelara algo. Hazrat Aisha radiyallahu anha entonces dice que el santo profeta recitó el tashahhud, alabó a Dios y luego se dirigió a mí diciendo, oh Aisha, me han informado de tal y tal cosa acerca de ti. Era la primera vez que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam habló del tema. Si eres inocente, confío en que Dios confirmará tu inocencia. Sin embargo, si has cometido un error, debes buscar el perdón de Dios e inclinarte a Él. Porque cuando una persona se inclina ante Dios confesando su pecado, Allah acepta su arrepentimiento y muestra misericordia hacia ella. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había terminado su alocución, noté que mis lágrimas se habían secado completamente y no había rastro de ellas. Entonces miré a mi padre, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, y le pedí que respondiera en mi nombre, pero él dijo, por Dios, no sé qué decir en respuesta al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ella, por supuesto, quería que afirmara su inocencia. Luego me dirigí a mi madre para que respondiera en mi nombre, pero ella también me dijo, por Dios, no sé qué decir en respuesta al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha declara radiyallahu anha, en ese momento, yo era una jovencita y no sabía mucho del Corán, pero dije, por Dios, soy consciente de que le han llegado ciertas cosas que la gente ha rumoreado acerca de mí. Es decir, que esta acusación se ha presentado en mi contra y usted se ha visto afectado por estas declaraciones. De hecho, usted las ha considerado verdaderas. Hazrat Aisha dice, mejor dicho, las ha considerado verdaderas. Por lo tanto, si defiendo mi inocencia y Dios ciertamente sabe que soy inocente, dudará de mí de todos los modos, ya que este rumor se ha propagado mucho, pero si me declaro culpable, a pesar de ser inocente, y Allah el Todopoderoso también es consciente de mi inocencia, me creerá. Si ella lo admitía, entonces él podía pensar que había verdad en ello. Luego dice, por Dios, no encuentro otro ejemplo, salvo la situación que el padre de José, alayhi salam, quien dijo, la paciencia es mejor para mí y solo pido ayuda a Allah. Lo que dijo Hazrat Jacobo alayhi salam,
a los hermanos de Hazrat Yusuf, José, alayhi salam, es que solo busco la ayuda de Allah en contra de lo que esta gente afirma. Hazrat Aisha radiyallahu anha declara, cité este versículo, y luego me volví al otro lado y me senté en mi cama esperando que Allah el Todopoderoso revelara mi inocencia. Ella sabía que era inocente y que Allah el Todopoderoso confirmaría su inocencia. Sin embargo, por Dios, nunca pensé que una revelación descendería respecto a mi persona. Yo sabía que Allah el Todopoderoso declararía mi inocencia, pero nunca pensé que se haría mediante una revelación. No me consideraba digna de que se enviara una revelación coránica para liberarme de los cargos y que Allah el Todopoderoso proclamaría mi inocencia manifestándolo en el Sagrado Corán. Pero sí esperaba que tal vez al mensajero de Allah se le mostraría una visión declarando mi inocencia. Hazrat Aisha radiyallahu anha dice además, por Dios, que me había levantado del lugar donde me senté cuando ni el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ni ningún otro miembro de la casa se habían marchado aún. Él empezó a recibir una revelación y le superó el arduo estado que experimentaba al recibir la revelación. Sudaba tanto que incluso en un frío día se empapaba de sudor. Este estado desaparecía después de un tiempo. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam sonrió y dijo mirándome: «Oh Aisha, muestra gratitud hacia Allah, porque Él ha afirmado tu inocencia». Al oír esto, mi madre dijo espontáneamente: «Oh Aisha, levántate y ve hacia el mensajero de Allah». Sin embargo, yo dije que ni iría hacia el mensajero de Allah, ni estaría agradecida a nadie más que Allah el Todopoderoso. Allah el Todopoderoso ha revelado que, en verdad, quienes lanzaron la mentira son un grupo de entre vosotros. Cuando mi inocencia fue afirmada por Allah el Todopoderoso mediante la revelación divina, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, quien debido a su parentesco mostró regular apoyo y amistad a Binu Sasa, juró que nunca más le daría su apoyo, porque ya que Mista había participado en difamar a Aisha. Sin embargo, los versículos del Sura An-Nur fueron revelados poco después, con la siguiente traducción que he citado el versículo anteriormente, y que aquellos de entre vosotros que poseen medios y riqueza no juren retirar su ayuda a los parientes y a los necesitados, así como quienes han abandonado sus casas por la causa de Allah, que perdonen y se abstengan. ¿No deseáis que Allah os perdone? Pues Allah es el sumo indulgente misericordioso. Hazrat Abu Bakr declaró: en efecto, por Dios, deseo que mis pecados se cubran y que Allah el Todopoderoso me perdone. Por lo tanto, reintegro la remuneración que Mista solía recibir. Además, antes de mi absolución, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam inquirió la opinión de Zainab bin Jahash tenía sobre mí después de lo que había visto. Ella respondió: oh mensajero de Allah, busco proteger mis ojos y oídos del mal. Por lo tanto, considero que Aisha es una mujer piadosa y temerosa de Dios. El tratar de proteger sus ojos y oídos significaba que no podía decir nada falso a cuenta de ellos, y por lo tanto veía a Aisha como una mujer piadosa. Hazrat Aisha dice además: esto era a pesar del hecho de que entre todas las mujeres del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Zainab era la única que competía conmigo. Sin embargo, debido a su virtud, Allah el exaltado la salvó de tomar parte en esta calumnia. Sin embargo, su hermana Hamna bin Jahash estaba del lado de aquellos quienes difundieron los rumores y pereció junto a ellos. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha narrado este incidente sobre Hazrat Aisha en Sirat Khatamun Nabiyyin, la vida y el carácter del sello de los profetas, el cual he mencionado de Bukhari.
El aspecto adicional que es mencionado es que ella narró cuando un compañero dijo: ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos, miré, inmediatamente cubrí mi cara con un velo, ya que el mandamiento sobre el velo ya había sido revelado. Juró por Dios que Él no me dirigió ni una palabra, Él no dijo nada y no escuché pronunciar ninguna otra palabra de su boca aparte de estas, es decir, ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Seguidamente él trajo su camello hacia adelante, le hizo arrodillarse cerca de mí y puso su pie en sus rodillas para que no se levantara de repente. Subsecuentemente monté el camello. Hazrat Aisha radhiyallahu anha mencionó que la revelación de Allah el Todopoderoso sobre ella era de gran importancia para ella. Hazrat Aisha radhiyallahu anha dice: esta revelación fue de gran importancia para mí porque no la esperaba. En cualquier caso, este era un incidente muy importante y se levantó una grave alegación hacia un miembro de la familia del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Una de las razones por las que Hazrat Aisha radhiyallahu anha mantuvo un estatus exaltado es que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo sobre ella: recibo muchas de las revelaciones en casa de Aisha, y debido a la revelación de una parte del sura An-Nur, que contiene detalladas instrucciones para los creyentes sobre sus reacciones hacia aquellos quienes la acusaron falsamente. Por lo tanto, hay 10 u 11 versículos del Sagrado Corán que tratan sobre este tema. Aparte de lo que ya he mencionado de los hadices, ahora me gusta mencionar lo que Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dijo sobre el versículo que Hazrat Aisha radhiyallahu anha mencionó, aunque primero compartiré este versículo con su comentario. En verdad, quienes lanzaron la mentira son un grupo de entre vosotros. No penséis que sea un mal para vosotros. No, es un bien. Cada uno de ellos tendrá su parte en lo que ha conseguido del pecado, y el que haya tomado la parte principal de él sufrirá un doloroso castigo. Este versículo está seguido por otros que mencionan más detalles. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu escribe además: cuando llegaron a Medina, Abdullah bin Ubay bin Salul y sus asociados empezaron a difundir rumores de que Dios no lo permita. Hazrat Aisha intencionadamente que se quedó atrás y mantiene una relación con Sufwan, el compañero que la trajo después a camello a Medina. Escribe: este rumor se repitió tanto que algunos de los compañeros, radhiyallahu anhu, juzgando y malintencionadamente, empezaron a creer que esto era verdad. Uno de estos compañeros era Hassan bin Thabit, otro fue Mista bin Usasa y otra compañera llamada Hamna bin Yahash, quien era la cuñada del Santo Profeta. Hazrat Aisha radhiyallahu anha se sorprendió tanto de que la hubieran dejado atrás que enfermó después de volver a Medina. Desde que era joven le enfermaba el miedo a ser abandonado en una selva. Esto es por lo que ella estaba pasando, y a la vez los hipócritas continuaron difundiendo rumores de que finalmente llegaron hasta el Santo Profeta. Estos rumores, el Santo Profeta no le preguntó a Hazrat Aisha sobre las alegaciones formuladas
por los hipócritas debido a su enfermedad. Al mismo tiempo, los rumores se difundían día tras día. Hazrat Aisha radhiyallahu anha afirma que me sorprendió mucho ver al santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando volvió a casa. Su rostro era indiferente y no me hablaba. Ella dice, él se veía preocupado y le preguntaba a otros sobre mi condición y se iba. Ella dice, le pedí permiso un día y fui a casa de mis padres. Y este fue el lugar donde el incidente tuvo lugar, cuando ella se alivió con otra mujer de su familia que fue a verla. La mujer mencionó el nombre de su hijo Mistah y dijo, espero que se arruine. Al oír estos detalles, radhiyallahu anha preguntó, ¿por qué dirías algo así? La mujer respondió, ¿por qué no diría cosas así? ¿No sabes lo que él ha estado diciendo? Hazrat Musleh Maud dice, esta mujer estaba buscando una oportunidad para mencionar a Hazrat Aisha radhiyallahu anha de las cosas que se estaban diciendo y por lo que ella estaba siendo acusada, ya que ella no lo sabía. Hazrat Aisha radhiyallahu anha se angustió al escuchar esta, ella volvió a casa y como ya ha sido mencionado no se había recuperado completamente y además su enfermedad aumentó al saber lo que se estaba diciendo sobre ella. No obstante, continúa narrando el incidente, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a Hazrat Umar, a Hazrat Ali, a Hazrat Usama bin Zaid para consultar con ellos qué hacer sobre este tema. Hazrat Umar radhiyallahu anhu y Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dijeron, esta es una acusación falsa difundida por los hipócritas, de ninguna manera hay verdad en esto. Sin embargo, Hazrat Ali radhiyallahu anhu, que era una persona algo precipitada, declaró, tanto si es verdad como si no, qué necesidad hay de seguir manteniendo relaciones con una mujer que ha sido acusada de tal reproche. Al mismo tiempo, como ya se ha mencionado anteriormente, dijo, podrías preguntarle a su criada, si hubiera algo ella lo sabría. Por lo tanto, el santo profeta preguntó a Barira, la criada de Aisha radhiyallahu anha, ¿conoces algún defecto en Aisha? Ella respondió, aparte de su hábito de quedarse dormida debido a su joven edad, ella no tiene ningún defecto. Narró el mismo suceso que se mencionó anteriormente. Ella se dormía con rapidez y se quedaba profundamente dormida. Después de escuchar esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam reunió a los compañeros y dijo, ¿quién me protegerá de la persona que me ha causado este dolor? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam se refería a Abdullah bin Ubay bin Salul, quien le había causado este daño. Sa'ad bin Mu'az, que era el jefe de la tribu Aus, se puso de pie y dijo, oh mensajero de Allah, estamos listos para matar a esa persona si se encuentra entre nosotros, y aunque se encontrase entre los Khazraj, también estamos listos para matarlo. El musulmán nos dice, Satanás busca continuamente oportunidades para hacer daño y tampoco dejó pasar esta ocasión. La tribu Khazraj ignoraba cuánta pena le causaba todo esto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, por lo que cuando Sa'ad bin Mu'az habló, las demás tribus se indignaron. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah se puso de pie y le dijo a Sa'ad bin Mu'az, nunca matarías a uno de nuestros miembros, no tienes valor para hacerlo. Durante este intercambio de palabras, otro compañero se puso de pie y dijo, lo mataremos y veremos quién intenta protegerlo. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu escribe, esta confrontación no se limitó a meras palabras, sino que se extendió hasta el punto de que los miembros de las tribus Aus y Khazraj desenvainaron sus espadas y estuvieron a punto de luchar entre sí. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam pudo calmarlos con gran dificultad. La tribu de Aus dijo que mataría a todo el que hubiera ofendido al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, mientras que la tribu de Khazraj afirmaba que esto no era una afirmación sincera, ya que la tribu Aus era consciente de que la persona en cuestión era de la tribu de los Khazraj, y esta era la única razón por la que hacían tal aserción.
No obstante, está documentado que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam sentía afecto por ambas tribus, aunque Satanás causó la desavenencia y la discordia entre los dos. Al-Muslim Maud escribe que cualquiera puede entender fácilmente cuán delicada era la situación en ese momento. Por un lado, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba afectado por una gran aflicción, y por el otro, la situación entre los musulmanes había llegado a tal punto que se blandían las espadas. Por lo tanto, fue Satanás quien causó tal desconcierto incluso entre personas de naturaleza piadosa. Hazrat Muslim Maud relata a continuación el incidente tal como fue referido por Hazrat Aisha cuando se le preguntó sobre el hecho. En su respuesta dijo: si acepto lo que afirman, mentiré, y si declaro mi inocencia, la gente no me creerá. Por lo tanto, en este punto solo repetiré lo que dijo Jacob, el padre de José, es decir, que la extremada paciencia es lo mejor para mí. Y solo hay de buscarse la ayuda de Allah. Hazrat Aisha dice a continuación: me levanté y me fui a la cama. Poco después se revelaron estos versículos que recité anteriormente. En verdad, los que forjaron la mentira son un grupo de vosotros. No pienses que es malo para ti. No, al contrario, es bueno para ti. Porque a través de ello pronto saldrá a la luz el castigo que corresponde a las personas que inventaron las acusaciones, y también se te ha otorgado una enseñanza sabia. Ciertamente cada uno de ellos tendrá su parte de lo que ha ganado del pecado, y el que de ellos obtuvo la parte principal tendrá un castigo severo. Después de esta revelación, el semblante del santo profeta sallallahu alaihi wasallam se volvió radiante. Hazrat Aisha radhiyallahu anha dice que su madre le dijo que se pusiera de pie y le diera las gracias al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, pero ella contestó que solo se lo agradecería a Allah Todopoderoso. Sin embargo, como he mencionado antes, Al-Muslim Maud radhiyallahu anhu también ha explicado esto en uno de sus sermones. Como consecuencia de las acusaciones realizadas con Hazrat Aisha radhiyallahu anha, 3 personas recibieron latigazos. Uno era San bin Thabit, que era un poeta laureado por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El otro era Mista, que era primo de Hazrat Abu Bakr por parte de su tía. Era tan pobre que vivía y comía en la casa de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, y Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu le proporcionaba la vestimenta. La tercera persona era una mujer. Los 3 recibieron castigos que también se mencionan en Sunan Abi Daud. Según algunas narraciones, recibieron su castigo, mientras que otros opinan que no recibieron castigo alguno. No obstante, al margen de si recibió o no un castigo, al Todopoderoso perdonó a Hazrat Mistah. Recibió el castigo pertinente en este mundo, pero tal como he mencionado antes, participó en expediciones posteriores. Era un compañero Badr. Por lo tanto, Hazrat Mistah mantuvo un estatus elevado. Allah el Todopoderoso le aseguró un final piadoso y protegió su excelsa categoría. Que Allah el Todopoderoso continúe ensalzándole en rango. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر